Bien, y volvemos aquí. Esta parte del tema viene como si dijéramos extrayendo los artículos que se refieren a actos de comunicación entre las partes. No es que ahora en el tema 28, que es de actos de comunicación, vayamos a vernos todos los procesos penales, ni mucho menos, sino que todos los temas, y en esta parte es interesante verlo, incluyen pues de cada procedimiento los artículos que suponen una especialidad o algo distinto a la forma de citar, emplazar, requerir a las partes o realizar un emplazamiento con ellas, algo distinto, sobre todo en la parte penal en cuanto a la citación. Cuando nosotros veamos después de civil la parte penal, los temas correspondientes a los procesos penales, estudiaremos todos los procedimientos, todos y cada uno de los procedimientos, desde el más grande y más importante, que es el sumario, hasta el procedimiento por delitos leves, que es el antiguo procedimiento de juicios de faltas, para los que se acuerden, todo eso ya se reformó y se cambió, que viene a ser, pues si dijéramos, el que regula la comisión de infracciones penales más leves, los llamados delitos leves. Bueno, pues los estudiaremos todos y estudiaremos el trámite. Ahora, desde el punto de vista solo de actos de comunicación, vamos a extraer esos artículos que nos interesa recalcar ahora en los temas de citaciones, comunicaciones a las partes, etcétera, para tenerlos también ahí y poderlos estudiar junto con este tema. Y así pondríamos fin, habiendo visto todo lo que se puede ver de comunicación a las partes, en este tema. Cuando volvamos a penal ya verán que repetiremos, aunque sea un poquito más por encima, el articulado que vamos a ver hoy. Bueno, y por otro lado, la advertencia, sobre todo a los que no han dado una vuelta todavía al temario de penal, a los temas de penal, que muchas cosas se le van a escapar, porque no estamos viendo un procedimiento entero, sino extrayendo un artículo que se refiere solo a la comunicación en uno de esos procedimientos. Al no conocer el procedimiento y el trámite nos va a resultar un poco más difícil, pero bueno, entender que solo se refiere a, por ejemplo, cómo me comunico con la acusación particular, cómo cito a un testigo, cómo cito a un perito. No se preocupen tanto de, ay Dios, no sé en qué procedimiento estoy, no sé de qué va, o por ejemplo, están viendo ustedes en pantalla procedimiento sumario. No se preocupen si les suena a chino procedimiento sumario, todavía los que no han visto nunca esto no tienen por qué saber qué delitos regula, quién conoce de esto, qué fases tiene, qué trámite lleva en cada momento. No, todavía no lo tienen que saber. Lo que vamos a ver hoy es cositas concretas de cómo se cita a la gente a los intervinientes en estos procedimientos, ¿vale? Y así vamos a ver en el sumario, en el procedimiento abreviado, en las llamadas diligencias urgentes, juicio rápido, y por último, en los procedimientos de delito leve o por delito leve, ¿vale? Ese sería el orden en cuanto a importancia. Cuando decimos en penal que un procedimiento es más gordo o más grave o más completo, hablamos de que el delito que se investiga y se enjuicia es más grave, ¿verdad? No llevará el mismo procedimiento un homicidio o un asesinato que un hurto de algo inferior a 400 euros, una pequeña minucia, ¿verdad? Hay distintos procedimientos y a cada uno lo encauzamos por su procedimiento. Bueno, hablando de las cositas especiales en cuanto a actos de comunicación entre las partes que podemos encontrar en el procedimiento sumario, entendiendo, solo para que nos sirva hoy, a efectos de entender los artículos, que el procedimiento sumario efectivamente es el que más regulado está en la ley de enjuiciamiento criminal. De hecho, toda la norma que estudiemos en su momento sobre el proceso sumario la vamos a aplicar para los otros procedimientos cuando no nos digan nada. Es decir, dentro de la ley de enjuiciamiento criminal, las normas del procedimiento sumario van a servirnos de referencia supletoriamente cuando no tengamos artículo al que aplicar. Por ejemplo, el sumario nos define perfectamente todas las diligencias que se practican en la fase de instrucción. Todavía no sabemos lo que es la fase de instrucción, la fase intermedia, la fase de enjuiciamiento, no se preocupen. Instrucción, vamos a hacerlo equivaler a la investigación, a averiguar el qué, quién, cómo, cuándo, dónde e incluso el por qué, ¿vale? Recabar todos los indicios, desde la escena del crimen hasta el último de los testigos, para que toda esa investigación se plasme en el expediente, lo tengamos realizado y de ahí ya se pueda decidir si continuamos el procedimiento hacia un juicio plenario con todas las garantías para la acusación y para las partes, ¿vale? En esa fase de instrucción nosotros tenemos un montón de posibilidades, practicar muchas diligencias. Bueno, pues el proceso sumario en sus normas define perfectamente cómo se practican todas y cada una de ellas, desde la declaración de la víctima,
del investigado, del procesado, recabar los testimonios de testigos, una pericial, una rueda de reconocimiento, en fin, una multiplicidad de diligencias que se pueden practicar. Que además al que le guste el derecho penal, pues para mí es la fase más interesante, porque tenemos el delito, como si dijéramos, bastante reciente, vemos las sensaciones de cada uno y se puede investigar muy bien, ¿vale? Con lo cual colaboran peritos, policía judicial, es una parte bastante interesante. Bueno, en esa normativa aparece muy regulado cómo se practica. Bueno, pues todas esas normas las cogeremos en el resto de procedimientos que se ahorran poner nuevos artículos y nos remiten a esa parte, ¿vale? Así funcionará un poco la ley de enjuiciamiento criminal a grosso modo en cuanto a la estructura de las normas. Dentro del procedimiento sumario, lo que nos interesa ahora son poquitos artículos, ¿vale? Los hemos puesto aquí y nos vamos a referir, por ejemplo, a la citación de inculpados y acusados. Otro detalle que hay que añadir para el futuro en la ley de enjuiciamiento criminal. Si recuerdan ustedes, antes hablábamos mucho de imputado desde el inicio del procedimiento hasta prácticamente el fin de la instrucción, cuando ya existía algún tipo de acusación, hablábamos siempre del imputado. Por la tele salía el político imputado. De hecho, las consecuencias de que te abrieran un procedimiento y estuvieras como imputado desde el inicio, casi con una denuncia o casi con un pequeño expediente que se hubiera instruido, era que te echaban de tu parlamento autonómico, de tu ayuntamiento, incluso del Congreso o Senado, porque tus propios partidos políticos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Te echaban del puesto porque había que ser limpios y honestos en todo momento. Bueno, el concepto de imputabilidad sigue existiendo, el imputado sigue existiendo, pero hubo una reforma donde se estableció perfectamente que no desde el inicio vamos a considerar a la persona imputada, sino que podemos hablar de distintas figuras que al final, pues lo que vienen a decir es que existe una causa que se dirige contra una persona, en algún momento existen indicios que efectivamente apuntan a que pudiera haberse indicios de criminalidad, de haber cometido algún delito, y por fin ya nos encontramos pues con las distintas figuras del procesado, inculpado o incluso el acusado, ya cuando existe una acusación formal por parte del Ministerio Fiscal o de las partes acusadoras, ¿verdad? De la acusación particular. Nos moveremos en penal en todas esas figuras, pero bueno, con carácter general vamos a poder hablar de investigado, desde el momento en que una de las personas pues se halla bajo la acción de ese procedimiento y estamos investigando. Bueno, usted está investigado. Esa reforma sirvió pues para que los distintos momentos del procedimiento tuvieran ese nombre y esa condición de cada uno, pero al final siempre que llegamos a un punto en el que se le imputa, se le dirige no la acusación, pero sí los indicios de criminalidad hacia una de las personas, ¿vale? Bueno, de los posibles autores. Todo esto en fase de instrucción donde no estamos acusando a nadie de nada, simplemente investigando. Nos dice el 486 que con carácter general a quien le imputemos un acto punible, ya hablaríamos de imputar, pero recordar que la ley es bastante antigua, cuando se investigue a alguien, pues bueno, también le citaremos solamente para escucharle. Aquí nos suena, a los que ya lo hemos visto, la primera declaración del investigado en fase de instrucción, lo llamamos para declarar, con las garantías que establece la ley. Vale. ¿En qué caso no será preciso citarlo? No será preciso citarlo cuando desde luego esté detenido. ¿Cuándo procede la detención? Lo estudiaremos. Estudiaremos la parte general, quién puede detener a alguien, qué es la detención, en qué supuesto se puede detener y una cosa muy importante, los plazos de la detención, cuánto puede durar la detención y qué pasa si hay que prorrogarla, por qué se puede prorrogar y cuáles son sus plazos. Pero eso ya lo haremos. Por lo tanto, le citaremos para escucharle, con lo cual, si estamos en un procedimiento de investigación, en un procedimiento sumario en fase de instrucción, un procedimiento abreviado en fase de instrucción, le citamos para prestar declaración en calidad de investigado. ¿Cuándo no lo haremos? Cuando toque detenerlo, porque el delito ha sido infragante y lo hemos pillado con las manos en la masa, como quien dice. Cuando ya le hemos citado en una ocasión anterior y no ha venido y no ha alegado ninguna justa causa. En ese caso, perdón, también lo traeremos pero detenido. Ya la cédula de citación a su domicilio sobra, ¿vale? En el resto de casos siempre intentarlo.
La fórmula para citarlo, la forma seguirá siendo la que estudiamos en la clase pasada: remitir una cédula a el domicilio de la persona. ¿Qué vamos a encontrarnos en penal? Que en muchas de las ocasiones quien cita por parte del juzgado es la policía judicial. Eso lo vemos un poquito más adelante porque nos lo pone en un procedimiento en concreto y se aplica normalmente. En la ley de enjuiciamiento criminal, por orden del juez, la policía va a poder citar a investigados, pero también a testigos, ya lo veremos. Bueno, si el citado no viene y no comparece alegando justa causa, efectivamente lo acabamos de ver. La orden de comparecencia la podemos transformar en la orden de detención. El artículo 512, que no viene al caso ahora, sino solo para explicar un poco lo que es la detención, significa que nosotros, ante un incumplimiento de comparecer, la persona lo citamos en forma, nos firma la citación y no viene el día que le tenemos previsto para tomar declaración, por ejemplo, eso nos da la posibilidad de dar un paso más y acordar alguna de las formas de búsqueda y, en su caso, detención. Ya lo hemos mencionado alguna vez que a la hora de coartar la libertad o detener a una persona, podemos graduar la invasión de ese derecho. Y en función de lo que nos haga falta, sobre todo en derecho penal, en derecho procesal penal, podremos simplemente acordar que la policía o las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos busquen a esa persona para saber dónde está y que nos den el domicilio actual de la persona para nosotros citarlo por el cauce normal, ¿vale? Desde esa mínima intervención podremos ir hasta el punto máximo, que es el que una persona ya condenada no ha atendido, por ejemplo, un ingreso voluntario en prisión. Inmediatamente dictaremos una orden para buscar a esa persona, detenerla, pero ni siquiera traerla para el juzgado a hacer ningún trámite, sino para un ingreso inmediato en centro penitenciario. Ese sería pues el grado máximo de las búsquedas de orden y detención, ¿vale? En otras ocasiones intermedias lo tendremos que detener y presentar en el juzgado de guardia a los efectos oportunos, o sea, notificarle, citarle, tomarle declaración, practicar de otras diligencias, informarle, practicar un requerimiento porque se ha dictado alguna medida sobre él, en fin, cualquier cosa, ¿vale? Ejemplo de esto nos ocurre a diario prácticamente en los juzgados de violencia cuando se ha dictado una orden de protección, no hemos conseguido a la persona en ese momento porque estaba en un procedimiento más largo, no lo hemos tenido directamente allí detenido y no conseguimos dar con la persona. Esa persona tiene que enterarse de que no se puede acercar a su expareja, de que no puede comunicar con ella. ¿Por qué? Porque si no está informado no sirve de nada. Si incumple no le pasa nada. Es que yo no sabía, nadie me dijo que yo no podía acercarme a tal persona o a tal sitio o no podía residir en tal lugar, ¿vale? Nosotros ahí practicamos un requerimiento para que la persona quede informada y a partir de ahí se le advierte. Si usted aún así, que está informado, incumple, sepa que le vamos a imputar un nuevo delito, un quebrantamiento de medidas. Pues le ponemos en busca y captura, pero para notificarle y requerirle. Bien, pues es uno de los ejemplos que nos encontramos casi siempre. Si en algún momento surgen dudas, al chat, interrumpimos con el micro, lo que sea, porque esta materia, así de primeras, a bote pronto, sin haber visto penal, se sale un poco de lo que tenemos que saber, ¿vale? Entonces muchas cosas les pueden sonar a chino, interrumpan todo lo que haga falta y hablen todo lo que haga falta, ¿vale? Porque es la mejor forma, aunque avancemos menos, se nos va a ir quedando mucho más, ¿vale? Y aprovechamos todo. Bueno, durante la fase de instrucción, nos dice el 488, otro articulito que nos afecta a las citaciones, en este caso, durante la instrucción, el juez podrá mandar comparecer a cuantas personas convenga oír por resultar contra ellas, nos dice alguna indicación fundada de culpabilidad. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que el juez puede llamar a todo el que quiera si tiene algún indicio o alguna indicación, que realmente viene a ser si tiene algo en el procedimiento contra ellas. Lo llamará bajo la figura principalmente o primero, en primer momento, de investigado. Y lo puede hacer pues porque este artículo se lo dice. Estamos investigando, de los papeles sale que usted tiene una empresa en las Islas Cell que pudiera estar blanqueando dinero. Yo no sé nada de eso, pero venga usted a contarme a ver qué hace esta empresa, a qué se dedica, y la figura bajo la que yo le voy a citar es la de investigado.
Ya veremos en los distintos procedimientos que el hecho de ser citado como investigado, lo que antes era imputado, no es algo totalmente malo para la persona. Es decir, es una moneda con dos caras. La parte mala es la de que, ay Dios, se dirige el procedimiento contra mí, el juez me va a imputar un delito, ¿qué habré hecho? ¿Qué no habré hecho? ¿Verdad? La parte buena es que bajo esa figura se extiende un paraguas, sobre esa figura hay un paraguas de derechos y precisamente que esté citado como investigado te da derecho desde a conocer la causa y los hechos que se te pueden, por los que se te está investigando, hasta actuar con abogado en todos los procedimientos, defendido y desde el primer momento, hasta poder practicar diligencias en tu defensa. De otro modo, no tendrías ese paraguas, ¿vale? Que no se te pregunte sin estar tu abogado, derecho a estar asistido antes de la declaración por ese abogado, el que tú quieras, o uno de oficio, en fin, un paraguas de derechos que también garantiza pues la igualdad de armas y que todo se hace conforme a ley. Bueno, otros articulitos del sumario que nos afectan también a la citación son los referentes a la citación de personas jurídicas. Y ustedes dirán, vaya, ¿es que una empresa puede cometer un delito? Pues bueno, hasta hace algunos años el Código Penal no lo contemplaba, siempre se partía de la simplicidad de que quien comete el delito es una persona física siempre, y ahora lo que se hace es entender que una organización, llamémoslo empresa, llamémoslo asociación, llamémoslo como sea, sí que es una herramienta perfectamente diseñada y que a través de su personalidad jurídica puede cometer distintos delitos, ¿vale? Con lo cual se imputa a la persona jurídica y así nada del patrimonio se escapa a la hora de prestar indemnizaciones, compensar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues bueno, pues ese ejemplo, eso se reformó hace ya unos años, desde ese momento citamos tanto a la persona física, administrador del consejo, etcétera, etcétera, como a la persona jurídica. Y nos dice el artículo 19 que cuando haya imputado a alguna persona jurídica, tendremos que ver cómo lo vamos a citar. Pues bueno, haremos una comparecencia, nos dice, esto no nos interesa en este momento, donde informaremos a los representantes legales de esa empresa, en nombre de esa empresa, sociedad limitada, sociedad anónima, cooperativa, distintas formas de asociación, a la que sea, de los hechos, derechos, lugar donde vamos a efectuar las comunicaciones, quién va a ser el abogado, etcétera, etcétera. Esto lo haremos con todos, personas físicas y personas jurídicas, y a las jurídicas, a la hora de citarlas, tendremos que ir no al domicilio de la persona, sino al domicilio social de la persona jurídica. Además de eso, en ese momento de citarle, se les hará saber que tienen derecho a designar un representante, un abogado y un procurador. Muchas veces, quien conoce los hechos, supongamos, económicos por algún tipo de fraude, alguna falsificación en la contabilidad, algo que constituya un delito que provenga de esa empresa, ese tipo de delitos, los conoce mejor el asesor de la empresa, el economista o algún directivo que se encarga de eso, ¿verdad? Antes que el representante de la empresa, el dueño, que está a lo mejor en Madrid, en Barcelona, en su casa y no tiene conocimiento directo porque no ha manejado ni los libros contables ni los posibles hechos que puedan dar lugar a un delito, ¿vale? En esos casos es cuando la empresa designa a un representante para el procedimiento, pues por ejemplo, para que venga a esa declaración y con los libros, las cuentas en las manos, aclare pues que ha sido todo un error o intente defender esos números que aparentemente estamos investigando. Imagínense, ¿vale? Por ejemplo, podrá designar un abogado y un procurador, se le requiere. Si no lo hacen, ¿qué ocurre? Pues a continuación lo dice, que se les designará de oficio. Esto nos salva muchas veces a los investigados. Si usted no trae a su propio abogado, se le designará de oficio, con lo cual yo puedo seguir el procedimiento con la designación de oficio. En este articulito, para las personas jurídicas ya lo han incluido. Se le hace saber que la falta de designación de un representante específico que tenga el conocimiento o que yo confíe en él, no va a impedir que yo siga el procedimiento para adelante con el abogado y procurador designados, si no lo hace particular, de oficio, ¿vale? Luego yo, bien con los representantes designados, bien con los dueños legales de la empresa o bien con el abogado o procurador, como ellos quieran, vamos a poder continuar adelante el procedimiento contra la empresa, contra la persona jurídica, ¿ok? Bueno, eso en cuanto a la citación, que se hará domicilio social, por no olvidarse siempre.
Un detalle más sobre la práctica de las notificaciones es que en estas investigaciones contra personas jurídicas, desde que tengamos designado a procurador, bien sea de forma particular, bien sea de oficio, ya no tendremos que indicar domicilio a efectos de notificaciones, porque ya todas las comunicaciones, los actos de comunicación en general, posteriores a esa designación de procurador, ya se van a entender directamente con el procurador. Es lo que ocurre en civil. Desde que tengamos procurador, le notificamos, le requerimos, todo a través del procurador. Recuerden que es la forma ideal de comunicarnos con las partes, desde el juzgado al procurador, y con darle a un botón ya me salvo, ¿verdad? Notificación, ya está notificado. Citación, desde que lo ponga, le comunico la cédula y ya la tiene. Vale. Añade la ley de enjuiciamiento criminal en este punto D del artículo 119, que aquí también se harán con el procurador los de índole personal. Ya lo dijimos el otro día con la parte general de penal, que hay algunas resoluciones del juez, tanto en instrucción como luego en el enjuiciamiento, que han de ser notificadas personalmente, aunque la persona, sobre todo el investigado o las víctimas o los ofendidos, tengan su abogado o su procurador. No, la ley dice que eso se notificará personalmente. Pusimos el otro día un ejemplo, cuando termina una investigación, se termina la llamada fase de instrucción, y requeríamos al investigado para que nos designe ese procurador. Hablábamos del procedimiento abreviado, pero ocurre en otros procedimientos. Tenemos que localizarlo al señor, tenemos que llamarlo bien al juzgado o bien mediante salida al auxilio que realice ese trámite con él personalmente. Pues así hay muchas resoluciones que se tienen que notificar personalmente. Cuando se trata de personas jurídicas, empresas, no, la ley nos dice que incluidos esos actos de carácter personal, se le comunicarán a través del procurador, ¿vale? La única garantía que tomamos es que si el procurador ha sido nombrado de oficio, le haremos saber a su domicilio social quién ha sido el designado, por si él quiere comunicarse con el procurador de oficio o lo que sea. Piensen que la primera oportunidad que se le da es designar un representante y un abogado y procurador, el que ellos quieran. Si no lo hacen, se le advierte de que entonces le nombraremos de oficio. Bueno, pues es lógico hacerle saber, ha sido designado tal procurador. De todas formas, los colegios de abogados y procuradores, cuando se les pide una designación de oficio, ya ellos hacen una doble comunicación. Cuando se designan los profesionales, se le envía copia al juzgado, dirigida al procedimiento penal en este caso, y otra al domicilio, en este caso sería de la empresa, ¿vale? Con lo cual, por una vía o por otra, la empresa, si quiere, va a poder hablar con su representante. Pero todo eso al juzgado le va a importar poco, porque ya tenemos la vía del procurador y todos los actos de comunicación que se realicen serán válidos siempre que se comuniquen debidamente a ese procurador designado particular o de oficio. ¿Ok? Se va entendiendo más o menos el sistema. No tocamos tanto el procedimiento, sino extraemos solamente esas cosas. Espera que, Frank, que tengo aquí. Dime. Isabel. ¿Qué? Disculpa, me incorporé un poco tarde y no sé si esto lo aclaraste. En el temario, estos artículos están en actos de comunicación, en el procedimiento ordinario. Sí. ¿Es lo mismo que el sumario? Sí, en enjuiciamiento criminal al ordinario le llamamos sumario, ¿vale? Y luego se distinguen los procedimientos especiales, y dentro de los especiales nos encontramos el procedimiento abreviado y nos encontramos las previas, las diligencias urgentes y previas, y los juicios rápidos, ¿vale? Y también los leves. Todos esos los llama la ley especiales. ¿Qué ocurre? Que nosotros en la práctica, Isabel, no usamos mucho el término ordinario. Eso lo reservamos para el orden civil. En civil sí que también hablamos de procesos ordinarios o declarativos realmente frente a los procedimientos especiales. Es otra forma de hacer esas categorías o esas divisiones, y dentro de los declarativos en civil tenemos el ordinario y el verbal como únicos procedimientos declarativos. Luego nos vienen los procesos especiales, que son distintos en su trámite, monitorio, cambiario, familia, etcétera, etcétera, que también tienen su trámite declarativo hasta sentencia, ¿vale? Y luego los de ejecución. En penal, la parte general se refiere a cuestiones como lo que estamos viendo ahora, y una vez que entramos en materia de procedimientos, partimos del sumario como procedimiento ordinario, ¿vale? El común, el normal, pero para que se nos quede en la cabeza es el que lleva o por el que se llevan los delitos más graves,
¿vale? Ya lo estudiaremos el artículo 757, cómo se distingue, quién conoce, todo eso ya lo estudiaremos en penal, pero para que nos quede ahora, el procedimiento donde se ven los delitos más graves, desde el homicidio, el asesinato, las graves lesiones, etcétera, etcétera, violaciones contra la libertad de la persona, todas esas cosas malas, por el ordinario, por el sumario, hasta sentencia, con su... bueno, ahora lo digo. Y después, el resto de procedimientos, abreviados, juicio rápido, previas, urgentes, todos estos, van por, los denominamos, los podemos llamar especiales, pero son los que recogen delitos no tan graves, ¿vale? Vamos como descendiendo hasta los leves, que son los más infracciones penales menos importantes o que tienen menos pena, vamos a decir, y cada uno tendrá su procedimiento. El abreviado se llama abreviado pues porque condensa los plazos y reduce los trámites con respecto al procedimiento sumario. Las diligencias urgentes y juicio rápido vienen a ser un 2 en 1, ¿verdad? Diligencias urgentes viene a ser la fase de instrucción del posterior juicio rápido, de la posibilidad de juicio rápido. Pues bueno, ese trámite, que ya lo estudiaremos, que es bastante difícil de ver, que no complicado, sino difícil de ver de primeras, pues bueno, tiene una duración en el tiempo mucho más pequeña, se utiliza para delitos muy específicos, tienen que cumplir una serie de requisitos y por supuesto son delitos que el Código Penal castiga con penas mucho más pequeñas que los del sumario. ¿Vale? Un poco van los tiros por ahí a la hora de estudiar los distintos procedimientos penales. ¿Vale? Por último, en las preguntas sí, tipo test casi siempre te hablan de sumario. Es muy rara la pregunta que te encuentres en un examen como ordinario, en penal. Sí, no te lo van a poner casi siempre. Luego Marco pregunta si el procurador es de oficio, pero sí, el abogado es de la entidad. Si el abogado solicita sí, que se le notifique, ¿se podrá? ¿O siempre a través del procurador? es raro, ese supuesto es bastante raro, porque Bastante raro. fíjate Marcos, que la situación de oficio en penal se utiliza cuando la persona renuncia, o sea, cuando la persona jurídica en este caso no nos ha designado particular. Entonces, no va a ser lo normal que diga, quiero abogado de oficio y procurador particular, o al revés, abogado particular y el otro de oficio. No, porque... a los efectos de costes, el procurador es ínfimo, no es muy costoso, y que se designe de oficio no significa que sea gratis. Se designa de oficio y luego se verá si cumple usted las condiciones para que sea asistido de oficio. Muchas veces, esto no suele pasar más en civil que en penal, pero se da igual, muchas veces el trámite de asistencia jurídica gratuita o turno de oficio se revisa y se ve que la persona que en un momento lo necesitó luego cumple los requisitos para nombrárselo particularmente. En penal lo vemos muchas veces porque quien viene al juzgado no tiene medios, bien, o no sabe que tiene que acudir con abogado. Por ejemplo, las declaraciones de los investigados, aunque lo pone en la cédula de citación en grande, en negrita, que deberá usted venir acompañado por el abogado que sea, bien, muchas veces la mayoría vienen sin. Entonces hay que explicarles que le va a asistir el abogado que está hoy designado para el turno. Cuando al final de todo sea sentenciada esa persona, si se le condena, siempre va a haber un pronunciamiento de la sentencia que diga qué pasa con las costas del procedimiento. Si esa persona tuviera dinero y no le correspondiera la asistencia jurídica gratuita, pues posiblemente se le carguen las costas de su propio abogado y nos encontramos con un procedimiento de jura de cuentas de su propio abogado contra él, ¿vale? Porque no estaban los supuestos de asistencia jurídica gratuita. No es muy normal eso, simplemente pues las asistencias al detenido se van pagando por la consejería del turno de oficio y los procedimientos, ya el reglamento te marca hasta dónde tienes que llegar. O sea, la asistencia jurídica abarca todas las actuaciones de la fase de instrucción, incluidos los recursos o excluidos los trámites de recurso o de ejecución. Ya se sabe hasta dónde llega la asistencia. Y como se paga por el turno de oficio, los letrados no suelen ir contra sus propios clientes. Pero yo sí me he encontrado algunos en los que a posteriori, con esa condena en costas, se produce, ¿vale? No es muy normal. Lo normal es o bien de oficio los dos o bien particulares los dos, ¿vale? Bueno.
Del sumario nos interesan destacar estos otros 3 articulitos. En cuanto a la citación, en este caso ya no tanto de investigados, inculpados o procesados, aunque sean personas jurídicas, sino de los testigos y peritos. Cuando hablamos de testigos y peritos, tenemos una idea general de lo que son, ¿no? El testigo es aquella persona que ha observado, bien de manera directa o bien por referencia, son las dos modalidades genéricas que podemos tener de testigos, los hechos, y pueden aportar lo que saben o lo que conocen. Y los peritos son aquellos profesionales a los que se les encarga la práctica de alguna diligencia científica o pericial que tiene una importancia como prueba o como diligencia que luego se convierta en prueba para la culpabilidad o inocencia de la persona, ¿verdad? Perito de parte o perito designado judicialmente, son las dos posibilidades. Existe otra intermedia que es la de testigo perito, ¿vale? Cuando no ha sido designado, pero tiene un conocimiento especial por su profesión, o sea, coincide un policía, coincide un médico y el asunto tiene que ver con eso. Hoy hablamos de un testigo perito, eso en civil también lo vemos, ¿verdad? Es usted testigo, pero además tiene especiales conocimientos de lo que estamos hablando. Bueno, olvídense un poco de todos esos términos que los iremos viendo en penal con más detalle. Bueno, para los testigos también se nos establece una norma general que es que tenemos la obligación de ir cuando se nos llama. No podemos desobedecer, tenemos no solo el deber general de colaborar con la Administración de Justicia, sino que en penal nos van a poder poner una multa e incluso si seguimos en el incumplimiento nos van a poder procesar por un delito. Ya veremos cuáles son, que los tenemos en el 420. Pero nosotros si tenemos una justa causa que nos impide ir el día 27 de noviembre al Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz, pues oye, lo comunicaremos o lo enviaremos por correo electrónico, lo presentaremos por escrito diciendo, oye, me operan ese día, estoy fuera del país ese día por lo que sea, tengo la operación de un familiar, estoy de baja, tengo una enfermedad, lo que sea. Esas son justas causas o estar impedido para concurrir, ¿verdad? Tanto en testigos como en peritos. Nos van a llamar, ¿vale? Nos van a citar con nuestra cédula y nos van a decir cuándo y dónde tenemos que ir. Si yo no voy, siendo testigo o siendo perito, si no voy al primer llamamiento, aquí estamos hablando especialmente de los testigos, ¿vale? El 420 se refiere a los testigos y más abajo el 460 se refiere a cómo se hace y qué le pasa a los peritos, ¿vale? 420 nos habla de los testigos. Si yo no voy como testigo al primer llamamiento sin justa causa que me lo legitime, que me permita hacerlo, si no soy alguna de estas personalidades que vamos a ver a continuación, son excepciones que tenemos que aprendernos, ya lo aviso, o bien voy pero no quiero declarar, por ejemplo, si está claro que yo estaba en el lugar a 1 metro de la pelea y digo que no vi nada, el juez me puede advertir de que me estoy negando a declarar. Señor, es imposible que usted no viera nada. Todo el mundo sabía que usted estaba ahí y que había visibilidad clara. Usted estaba a 1 metro de la pelea. Es imposible que usted no viera algo. A lo mejor no vio cuántos puñetazos le dio Pepe a Juan, pero sí vio que estaban peleándose. No me diga que no vio nada, porque entonces, aunque ha venido, aunque ha concurrido, atiende a la citación, usted se está resistiendo a declarar. Entendemos las dos posibilidades, ¿verdad? No ir directamente o ir pero no quiero declarar. Usted tiene obligación de contestar con la verdad a todo lo que yo le pregunte. Si usted me dice que no vio nada y yo sé que eso es imposible, el juez le puede multar e imputar, ¿vale? Bien, salvo que sea una de las excepciones que vamos a ver. En primer lugar, si es el primer llamamiento, lo que le vamos a hacer es poner una multa si lo que hace es no venir, ¿vale? Si no viene, le vamos a poner una multa, le podemos poner una multa de 200 a 5.000 euros, tanto si no viene como si se resiste, ¿vale? Nos habla la ley incluso de que ocurra una segunda vez. Si en la segunda vez persiste en su resistencia, es decir, la segunda vez no viene o la segunda vez viene pero se niega a declarar, tenemos dos consecuencias. Si se trata de que no vino en esta segunda ocasión, lo traeremos por la fuerza. Dice el artículo que será conducido en el primer caso, es decir, en la falta de concurrencia, por el juez a la fuerza.
y además ya se le puede imponer o procesar por un delito de obstrucción a la justicia que está tipificado en ese artículo, ¿vale? Si no vengo o no declaro la primera vez, multa. Y en la segunda ocasión, si no vengo, me traen por la fuerza y además me pueden procesar por obstruir la labor de la justicia. Si lo que hago la segunda vez es volver a decir que no vi nada, volver a no declarar, en este caso también será perseguido por desobediencia grave. O sea que con el también tenemos que entender que me traerán conducido, perdón, he venido resistido a declarar, me resisto a declarar por segunda vez, lo que podrán hacerme es, además de la multa que me pusieron, ser perseguido no por obstruirlo, sino por desobedecer. Aquí se supone que por segunda vez me están preguntando si vi la pelea o vi a los señores allí y les digo que no vi nada. Entonces, bueno, a partir de ahí se me puede imputar un delito. Una pregunta que dejo ahí en el chat para los que ya han visto bastante de penal o para los que lo hacen a diario. Si me ocurre en un procedimiento esto con un testigo, que yo por segunda vez le llamo y no viene, o por segunda vez le pregunto y me sigue diciendo que no vio nada, cuando eso es imposible, algo tuvo que ver. Esto de procesarle por delito bien de obstrucción, bien de desobediencia, ¿cómo se hace en la práctica? O sea, si ustedes se ponen en su mesa de la plaza que van a sacar y les pasa eso en un testigo, el juez les dice que sí, que para adelante con la desobediencia o para adelante con la obstrucción, ¿qué forma es la que utilizaremos? ¿Quién sabe cómo tramitaríamos ese delito en el testigo? Que realmente la pista que les doy es que nada tiene que ver con lo que estamos investigando. Él venía a declarar como testigo y ahora se ve como investigado en otro procedimiento. ¿Cómo tramitamos eso, por ejemplo, en nuestro juzgado? Ruth Noemí pone que se incoan diligencias, o sea que él diligencias previas. Contra el testigo. Yaisa dice que es una pieza separada. Vale. Y Margan, que se deduce testimonio y 5 en diligencias previas. Bien, pues los demás, ¿qué opinan? La respuesta correcta está entre esas. A ver qué opinan los demás. Y a ver si por la mayoría acertamos. Bueno, miren, la primera multa se impone en el momento en que se nota el incumplimiento, es decir, el día que no viene o el día en que dice que no vio nada, aunque eso es imposible, ¿vale? En el acto, además se le puede decir así. A continuación les pusimos un esquemita para facilitar cómo comprender este articulito que a veces nos enrolla. Primera ocasión en que falla el testigo. Sí, están con Marga. Están con Marga, la mayoría, ¿vale? Yo también estoy con Marga. Piensen una cosa, yo estoy en mi juzgado investigando un procedimiento que a lo mejor es un robo o lo que sea. Lo que se supone que voy a investigar después es si un testigo ha obstruido la justicia o si un testigo ha desobedecido gravemente al juez. ¿Por qué tengo yo que quedarme ese procedimiento en mi mesa o en mi juzgado? Habrá que ver quién es el juzgado competente, ¿verdad? Eso lo primero. Habrá que ver quién es si es la audiencia provincial, si es el partido judicial mío, y dentro de mi partido si es mi propio juzgado de instrucción o mixto, ¿vale? No me lo tengo que quedar en el procedimiento y ni siquiera me lo tengo que quedar en el juzgado, ¿vale? La solución es deducir un testimonio con la citación, los particulares que me interesen, el hecho de que ha sido advertido, de que no viene, todo eso, y enviarlo como mínimo a repartir, ¿vale? A reparto entre el juzgado, en el partido judicial, ¿vale? Y ya eso se repartirá por las normas de reparto de cada partido y le tocará al mismo o a otro juzgado. En ese caso estoy con la respuesta del testimonio que era de Marga. Pero, ¿cómo impongo la primera multa? Es decir, materialmente, ¿cómo se impone la multa de 200 a 5.000 euros al testigo para requerirle que lo pague y todo eso? La respuesta también está entre las que dieron al principio. A ver qué opina la mayoría. Y bueno, y sabemos que no es deducir testimonio, más fácil todavía. Bueno, con carácter general, en el sumario, los testigos
podrán ser citados personalmente siempre donde fueran encontrados. Es decir, no nos vincula tanto el domicilio de ese testigo, que seguramente lo tengamos en autos, pero si sabemos que trabaja en tal sitio, que se encuentra los sábados por la tarde en el centro, en un club que va a jugar a las cartas, o que en tal sitio está a tal hora en tal sitio, bueno, pues podemos citarlos donde fueren habidos, en cualquier lugar donde fueren habidos. Ya hablamos en una ocasión de las peripecias, ¿verdad? De las habilidades de algunos auxilios o incluso de la policía para localizar a los testigos. Bueno. Marga te contesta si piensa de responsabilidad civil, preguntándote. Vale, ¿hay alguna otra alternativa? Se abre, bueno, lo digo, se abre una pieza separada, ¿vale? Para tramitar, no sería de responsabilidad civil, sino una pieza separada como tal, ¿vale? Piensa que la de responsabilidad civil y situación personal son piezas que se abren frente a los investigados, pero a mi investigado. Nosotros en el trámite de la multa, voy a volver a la multa, tenemos que acordar que se imponga primero una resolución en la que el juez va a decir que se impone una multa por esto y por esto. Contra esa multa, el que sufre la multa va, fíjate que no estamos hablando de que es un investigado, es un testigo que ha incumplido y le multamos. Ponemos una resolución. Contra esa resolución puede recurrir el llamado recurso en audiencia, ¿verdad? Es un recurso casi de carácter administrativo, porque no es de reforma, no es de apelación, él no está investigado en ninguna causa, simplemente le hemos puesto una multa. Podrá presentar ese recurso, le diremos que sí o que no, y una vez firme, ejecutaremos esa multa, haremos cumplir esa sanción. Entonces, ahí sí que se hace la averiguación de patrimonio, el embargo, todo conforme a la ley de enjuiciamiento civil, si no la pagara, y equivale un poco a una responsabilidad civil, equivale, de hecho es responsabilidad civil, pero viene de una multa, no viene de que él sea el investigado. Con lo cual, abriríamos una pieza, la podemos llamar de responsabilidad civil, pero realmente es un expediente gubernativo, no es un procedimiento penal contra nadie, es una pieza, un anexo que tiene ese expediente donde a un testigo se le ha multado, punto pelota, ¿vale? Y dentro de ese expediente gubernativo, administrativo, hacemos todos esos trámites, ¿vale? Es parecido a los incidentes. Parecido a un incidente, sí, tampoco es un incidente como tal, sino eso, un expediente gubernativo realmente, porque además las resoluciones, aunque están dictadas en un procedimiento penal, para el testigo no son penales, no se dirige ninguna investigación contra él ni nada, solamente que pague usted una multa. Si usted viene a la segunda, no hay ningún problema, o si usted declara a la segunda, no hay ningún problema, la multa te la lleva, ¿vale? Y un detalle más que se me olvidó con respecto a la cuantía, si se fijan, entre 200 y 5.000 hay mucha diferencia. Si me ponen 200 lo pago, si me ponen 5.000 me vas a tener que embargar, a lo mejor, ¿no? Bueno, pues el juez valorará, entre otras circunstancias, la capacidad económica del testigo y en base a eso, junto al perjuicio que haya causado o la importancia de su declaración, las circunstancias que hayan rodeado al hecho de que no haya ido, etcétera, etcétera, pues en función de eso establecerá una cuantía que va desde los 200 hasta los 5.000, ¿vale? Bueno, este artículo está liquidado incluso para cuando veamos el sumario, ¿vale? Como norma general dijimos que se les cita personalmente en el lugar donde se encuentren, donde puedan ser localizados. Nos añade la ley para que todo el proceso penal camine que si es urgente recibir declaración a un testigo, se le puede citar verbalmente, ¿vale? Verbalmente, que es lo más similar que tenemos, por teléfono. Don Juan, ¿puede usted venir mañana a las 9? Sí, perfecto. A las 9 le esperamos en el juzgado. Si viene, sirve. Si no viene, no sirve, ¿vale? ¿Qué nos ahorramos si viene llamándolo? Pues que siendo urgente, ¿vale? Siempre tendremos que tener esa urgencia. No hace falta expedir la cédula obligatoria del artículo 175, cédula de citación, como la hemos estudiado y visto, con la fecha, lugar, hora, día, domicilio del señor, nombre completo, juzgado que lo remite, todos esos requisitos. No hace falta expedirla. Sí. Frank, Monse dice que ella en su juzgado, el juez había
expediente gubernativo, no pieza separada, pero en materia civil, claro. Sí, en penal debe ser igual, Monse. Se abre un expediente gubernativo, porque esa multa, esa sanción, a priori no tienen nada que ver con el procedimiento, sea civil o sea penal, sí. ¿Dónde se hace? En civil lo habrás hecho en las multas coercitivas, por ejemplo, en los impagos de alimentos. Yo creo que yo llevé una y abrimos pieza, tío. Sí, pues debe ser expediente gubernativo. Las piezas separadas son las que pertenecen al propio expediente. Puede ser situación personal del investigado, cuando, por ejemplo, pasa de estar detenido a prisión provisional o de estar detenido a libertad, ¿verdad? O, por ejemplo, le ponemos alguna medida cautelar, una orden de alejamiento, una prohibición de acercarse a alguien. Todo eso le afecta a su situación personal, pieza separada de situación personal. Simplemente supone que del expediente, del legajo de expediente grande, se desgaja una parte y ponemos ahí todas las resoluciones que tengan que ver con su situación personal, ¿vale? Pero bueno, nos estamos metiendo mucho en penal y quiero ir solo por la vía de las citaciones, solo los articulitos que nos afectan. Ya cuando nos metamos en penal vamos a tener tiempo. Eso lo veremos cuando veamos penal, efectivamente. Sí. Miren, hemos visto que se les citará por el cauce normal donde sean localizados. Hemos visto que si es urgente, sin esperar a la cédula de citación, lo podemos citar verbalmente. Y en autos, en la causa, lo que haremos es dejar constancia de que es urgente citarlo. ¿En qué caso se nos puede dar esto en la práctica? Pues miren, en el juzgado de Monse, por ejemplo, en el sur, testigos que son simples turistas extranjeros en Arona, en Granadilla, en el sur, por allí, toda esa zona, que ha ocurrido algo en un hotel y se van a ir dentro de 2 días. Oiga, Mr. Mike, por favor, venga rápidamente al juzgado, no le voy a mandar cédula, sino venga usted porque es urgente. ¿Por qué? Porque se va a ir a su país y luego ya se nos complica la investigación. O, por ejemplo, urgente también puede ser cuando una persona que tiene que venir como testigo tiene 96 o 98 años y medio y está el hombre con una enfermedad grave y bueno, le pasó algo, lo vio cuando iba camino del médico o lo vio porque pasó por la ventana y él lo vio pero no se puede mover, ¿vale? Esas circunstancias exigen la urgencia, exigen que de manera rápida, verbalmente, lo llame, don Juan, ¿está usted bien? Pase por aquí por el juzgado si puede, ¿vale? Si en el caso último que estoy poniendo, un anciano que esté postrado en la cama y sea testigo por la ventana de algo, de un accidente, de una pelea, de un robo, lo que sea, y no pudiera desplazarse, ¿qué haría el juez? Se lo dice la ley a continuación. En vez de citarlo, se le avisa, se le comunica que vamos a ir a su casa. Se puede constituir el juez instructor en el domicilio del testigo para tomarle declaración. Esto yo lo he hecho en algunas ocasiones, tanto acompañando al juez como cuando estaba de secretario de sustituto para levantar el acta correspondiente y son bastante interesantes. La última que tuve no fue con un testigo, sino que fue con el presunto y a la postre culpable, porque se le condenó por tribunal de jurado, asesino de su pareja, un asunto que hubo en Los Realejos hace un montón de años. Pues en ese caso nos tocó ir a recibirle declaración en el propio hospital, porque tras cometer los hechos, que no voy a contar aquí, se dio a la fuga y estrelló su coche por la autopista, causándose él mismo lesiones graves, pues no me acuerdo si fue del estómago para abajo, piernas o lo que sea, y en calidad de detenido ya tuvo que ser ingresado en el propio hospital. Le operaron, se medio recuperó y desde que ya nos comunicaron que estaba en disposición de declarar, fuimos a grabar la declaración en calidad de investigado. ¿Vale? Quiero decir con esto que todo eso se puede hacer. Y ustedes dirán, ¿por qué hay que correr tanto? ¿Por qué no podíamos esperar a que el turista llegue a Inglaterra y declare por videoconferencia? ¿Por qué no podemos esperar a que el investigado se cure y ya cuando tenga muletas que venga él? Podemos esperar, pero hay 2 cosas que funcionan en penal que podemos ir conociendo ya. Una es el tiempo o el plazo de prescripción de los delitos. El Código Penal nos establece
dependiendo de cada delito, cuánto tiempo se puede investigar, para decirlo de una forma bruta, es decir, el plazo que tiene la Administración de Justicia para realizar el procedimiento. Los delitos graves prescriben a los 3 años, a los 5 años. Cada tipo de delito prescribe, es decir, ya no se puede procesar a nadie por ese delito en un tiempo determinado. Ese es uno de los factores tiempo que condicionan la investigación y el enjuiciamiento. Y el otro es el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya lo estudiaremos en su momento, que establece unos plazos máximos para la primera parte de los procedimientos, es decir, para la instrucción, sobre todo en el sumario. Y establece 2 tipos de causas, que no me voy a meter ahora, si la causa es compleja o no es compleja, y le da un plazo máximo. Por lo tanto, el juez está sujeto a esos dos factores tiempo, a esas 2 condiciones, para tramitar rápido el asunto, ¿vale? Cada uno en su parte. Debo decir, pues para que ya se sepa, y aunque avancemos un poquillo más lento, que en penal siempre, excepto en algunos procedimientos que son más cortos y más rápidos, siempre nos vamos a encontrar con una fase primera de investigación, la llamada instrucción de la causa. Luego tendremos un trámite intermedio o una fase intermedia en algunos de los procedimientos para completar y cerrar la instrucción, ver si todo se ha hecho bien o falta algo, y para preparar, esa fase intermedia prepara la siguiente fase, que es la fase de enjuiciamiento y sentencia, ¿vale? Y una tercera fase en la que efectivamente se celebra el juicio y ya se dicta sentencia y ya solo queda ejecutarla, ¿vale? Ejecutar las penas que en su caso se pongan. Lo que me interesa es que tengan claro que la fase de instrucción, la ley, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal separa al juez que hace ese trabajo de instrucción del juez que luego va a celebrar el juicio y dictar sentencia. Y el legislador lo que nos habla, y los manuales y el derecho penal lo que nos cuenta, es que esta división de jueces, uno se encarga, el juez instructor, y el otro, el juez enjuiciador, distinto, lo que intenta es evitar que el juez que dicte la sentencia, el que celebre el juicio y dicte la sentencia, pueda estar contaminado de alguna manera, influido de alguna manera con todo lo que ha visto el juez instructor. Es decir, cuando ocurre el delito, inmediatamente se empieza a investigar. Si estamos hablando pues de ese delito que yo les comenté ahora, el homicidio o asesinato de una persona, tengo a la policía, he hecho el levantamiento de cadáver, he visto a la víctima en esa posición, he visto el cuchillo, he visto la sangre, a toda la gente llorando, a lo mejor a vecinos que quieren hacer la justicia por su mano. He visto de primera mano, como juez instructor, todo lo que ocurre de verdad, todo en caliente, por así decirlo. Quieran que no, los jueces son personas y de alguna manera eso les ha podido influir, ¿verdad? Si luego ese juez tuviera que dictar sentencia, no sería del todo imparcial. Es lo que viene a decir esa separación de fases, ¿vale? De jueces en cada una de ellas. Sin embargo, al juez de lo penal, al juez penal que se va a encargar de celebrar el juicio, practicar la prueba, dictar sentencia, ya le llega un expediente, ya lo que le llega es papel. Y aunque le lleguen las fotos de una autopsia con el cuerpo, el cadáver allí y todo eso, ya no es lo mismo. Aunque le lleguen los audios grabados, ni ocurrió ahora, ni tienes delante a la persona, ni tienes a la víctima llorando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso ese juez está menos contaminado o no está nada contaminado y se garantiza la imparcialidad, el derecho a la defensa, la igualdad de contradicción de armas entre todos y que sea al final esa justicia verdadera que se persigue. Dicho todo eso, avancemos un poquito más. Cuando toque tomarle declaración, el juez se podrá constituir, ya lo dijimos. Y por último, el 431 permite otra modalidad más para la citación, que es la que hablábamos en general para todos los procedimientos, pero la tenemos en el 431, que es que la policía, en realidad agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, practiquen esas citaciones incluso de manera verbal o escrita, ¿vale? Este es el que más se usa, sobre todo en instrucción, lo usamos como vía principal, ¿vale? Porque es el más efectivo. La policía, sobre todo las policías locales, están a pie de calle, muchas veces conocen los domicilios e incluso a las personas, porque son de allí, de su municipio, y lo hacen súper bien, ¿vale? Lo hacen bastante bien y casi todas las citaciones suelen ser positivas, ¿vale?
ellos le entregan la cédula que nosotros hemos expedido y lo firman y nos la devuelven. De hecho, en el programa que tenemos, en el Atlante 2, esa ha sido una de las... yo soy bastante crítico con el Atlante, SEO lo sabe, casi no es que le busque el fallo, sino que todo tiene fallo, vamos, bajo mi punto de vista. Y muchas cosas se han hecho para peor en vez de para mejor, pero esta en concreto, no me cuesta reconocerlo, funciona muy bien. Todo es telemático, casi todas las policías municipales locales están conectadas al mismo sistema, se le envía la documentación y de inmediato nos aparece a nosotros cuando ellos lo hacen, si es correcta, si no es correcta, y la copia con la firma de la persona, ¿vale? Escaneado, así que eso ha sido un buen avance y hay que decirlo también. Vale. Con respecto a los peritos, ya vimos aquí toda la parte de testigos. ¿Qué nos dice el sumario especial con respecto a los peritos? Pues miren, nos dice algo rarísimo. Lo que quiero destacar de este artículo es que ya no se usa, no se viene usando este artículo porque está anticuado, pero está vigente. Nos dice el 460 en el sumario que a los testigos se les citará por medio de oficio. Es verdad que podemos mandar un oficio a su despacho profesional, a su domicilio o incluso a su correo electrónico que nos haya dado o al colegio de profesionales que sea. Ahora diré un poco cómo se hacen las periciales de oficio, en penal, por lo menos en Canarias, ¿vale? Se realiza un oficio y ahora dice que se lo entrega al alguacil. Pues bueno, no existe alguacil. El portero ni siquiera puedo entender que sean los agentes de seguridad, nada. Términos totalmente desactualizados que no existen. Ahora, las formalidades prevenidas en la citación de los testigos, sí. La cédula para que el señor venga, sí. De hecho, las que más utilizamos en el programa ya ponen indistintamente testigo, perito o perjudicado, que más o menos conllevan las mismas advertencias. Lo que nos interesa de la cédula es que esté bien hecha, con las consecuencias para cada uno, con la multa para cada uno, con la fecha y la hora, ¿vale? Dice que tampoco utilizaremos una cédula original, sino que le daremos un atestado, ¿vale? Tampoco se hace esto. Nosotros no sacamos una copia del atestado de la policía y se la damos al perito. No, para nada. Lo hará igualmente el alguacil o portero. Tener en cuenta que esto no nos lo deberían preguntar porque está desactualizado. Pero si nos lo hacen, quedarse sobre todo con que se practica mediante oficio y no con la cédula de citación. Vale, eso sería lo único que se mantiene a fecha de hoy. ¿Cómo lo hacemos en la actualidad? Librando una cédula, bien hablando con él primero para que nos diga dónde le enviamos la cédula y dependiendo para lo que queramos al perito. ¿Para qué queremos un perito en un procedimiento penal? Pues si estamos en la fase de instrucción, a lo mejor queremos a un perito que pueda valorar los daños que se han causado en un robo. Un robo con fuerza, pues yo rompo una puerta y entro. Oye, ¿cuánto vale la puerta? Porque la víctima quiere que le paguen su puerta. Pues hay que nombrar a un perito para que nos diga cuánto vale esa puerta en el precio de mercado. A lo mejor queremos un perito para que haga una serie de pruebas y nos diga si la firma de un cheque es falsa o es verdadera, o si está imitando al verdadero titular de esa firma para falsificar un pagaré, ¿verdad? Pues entonces tendré que buscar un perito calígrafo, designarlo y que venga al juzgado con la persona que tiene que hacer y se sienten los dos ahí a realizar esa prueba caligráfica. Si alguien ha tenido la oportunidad de verlas, son súper graciosas, porque dependiendo del perito que te toque, sientan a la persona y le dicen ahí que escriba de su puño y letra determinadas cosas. Unos eligen un texto, otros les dicen que escriba su nombre 27 veces o varias palabras, ¿vale? Porque ellos luego a partir de esa escritura valoran si ha habido falsedad o no, ¿vale? Y con la firma exactamente igual. Firme usted un folio por delante y por detrás y venga, y se pone la persona a firmar, firmar, firmar. Y si vemos esos informes a posteriori, pues son bastante científicos y no tienen fallo, ¿vale? Determinan casi con exactitud si sí o si no, si hubo falsedad o si la firma pertenece o no pertenece. Está muy interesante esa parte. Bueno, normalmente les llamamos, vienen y una vez que juran el cargo y determinadas cuestiones, realizan esa prueba. También lo podemos necesitar para que venga en la fase de enjuiciamiento de un sumario, simplemente para que comparezca el día que sea el juicio a prestar declaración como perito. ¿Por qué? Porque ya hizo esa prueba caligráfica y ahora los abogados quieren preguntarle, o el juez o el Ministerio Fiscal in situ, practicando la prueba pericial, quieren preguntarle.
Entonces, él tiene que ir simplemente. Solamente le entregaremos una cédula de citación que se la podemos hacer llegar de varias formas. A efectos prácticos en penal, lo que nos interesa es tener el acuse de recibo de esa citación, sea por un medio o sea por otro, que esté firmado por el perito, ¿vale? Normalmente, si le he mandado una cédula por correo, pues que el señor la haya recogido. Si le he enviado la cédula escaneada por email, que también nos puede haber designado ese domicilio, pues que me la devuelva firmada. Se lo tengo que preguntar a él. Oye, no le importa, devuélvame la cédula con su firma para como que la recibió. Vale, pues ya lo tengo. Si viene al juzgado el perito, se la entrego en mano, pues que me la deje firmada una copia. Dejar en autos copia de que está realizada la citación. ¿Vale? Artículo 460, raro recordarlo del oficio. Lo mismo que para los testigos, si pudiera ser urgente lo del perito, por algún motivo que sea, a lo mejor el perito es joven, pero la víctima es viejita de 96 años y hay que celebrar ese juicio sin falta. Lo llamo verbalmente, por teléfono y lo hago constar en autos. Y aquí nos insiste en lo antiguo, extendiendo siempre el atestado del artículo anterior y dándoselo por el encargado que fuera. Recordarlo, pero que eso no se viene haciendo. Lo que sí que puede hacer el perito, y lo hace habitualmente, es obtener copia o revisar las diligencias si le fuera necesario. Si aparte del informe que él haya hecho, necesita algunos documentos, pues para el juicio o para informarse, lo que sea, lo pide, incluso se le puede hacer entrega de copia dependiendo de qué cosas sean, ¿vale? O, por ejemplo, para esta caligráfica que estábamos viendo antes, a lo mejor le hace falta ver algún documento, el original, necesito llevarme el original. Bueno, pues se autoriza, se le entrega, se le ordena que lo custodie y que nos lo devuelva. Eso se hace también, el cheque original. Oye, es que en una fotocopia pierdo presión del bolígrafo, me pasó a mí en una ocasión, o pierdo el trazo de la línea, no sé si le temblaba la mano y estaba falsificando la firma o es la suya, sí, necesito el documento original. Se le entrega con la obligación de custodiarlo y devolverlo. Bien. Responsabilidades para que no venga, muy sencillo, las mismas que veíamos en el 420, pero ahora para los testigos. Las del 420 ya vimos que son primera ocasión, segunda ocasión, multa o los dos delitos que tenga, más llevarle por la fuerza, ¿vale? Eso, darle una buena leída y así lo tenemos ya sin problema aprendido para cuando veamos penal. Miren, pasamos a una parte que es un poquillo más difícil de memorizar. ¿Por qué lo digo? Porque hablamos de cuando tenemos que citar a distintas, lo hemos llamado así, personalidades, que suelen ser o bien personalidades de verdad, que ocupan cargos tipo rey, reina, familia real, etcétera, etcétera, o miembros, casi todos de ellos cargos políticos o altos cargos de las administraciones, que tengan que citársele para declarar, ¿vale? Como testigos. Aquí nos vamos a encontrar distintas posibilidades, ¿vale? Que vamos a ir viendo, sobre todo en el artículo 412. Tenemos que tener en cuenta que todo español, todos los que, bueno, español y residente, nacional o extranjero, tiene la obligación de concurrir cuando fuera llamado para declarar como testigo. Si no viene, ya hemos visto que se le aplican las multas y las advertencias del artículo 420. Con las formalidades que establece la ley, ¿vale? Que esté efectivamente citado. Y la serie de excepciones, pues son estas que vemos aquí. Están exceptuados de declarar el rey y la reina, los consortes, el príncipe heredero y los distintos regentes del reino, si se diera el caso de que está regiendo alguien por alguna cuestión. Están exceptuados, lo dice así la ley, no tienen esa obligación. También están exentos del deber de declarar agentes diplomáticos acreditados en España, ¿vale? Porque residen pero son agentes diplomáticos, y el personal administrativo de todas esas misiones, igual que sus familiares. Y ahora nos añade una coletilla, si concurren los requisitos exigidos por los tratados. Normalmente España mantiene tratados con todos los países donde tienen embajadas y ellos aquí, y tienen una serie de, en el tratado que tengan, algunas referencias a si tienen la obligación de prestar declaración o no y hasta qué punto de personal administrativo técnico será y si alguno de ellos sí que tiene obligación. Pero normalmente hasta donde nos pueden preguntar a nosotros serían estas dos excepciones. El rey, la reina, consortes, el heredero y los regentes y agentes diplomáticos acreditados en España, su personal técnico o de servicio, de misiones y sus familiares. ¿Vale? Recordad que es si concurren los requisitos, como coletilla que nos pueden poner en la pregunta. A partir de la primera categoría, que están
exentos de declarar, no tienen el deber de declarar. Fíjense qué divertido, qué bien. Tenemos a otra serie de personas, de personalidades, que tienen el deber de declarar, pero no tienen por qué ir al juzgado. Entonces, para recordar este artículo, pues nos imaginamos que a estas personas se les quita el paseillo de los testigos o el paseillo de las cámaras del Sálvame y todo eso, no tienen que concurrir. ¿Vale? Estarán exentos de concurrir, pero no de declarar. Tienen que hacerlo. ¿Cómo lo hacen? Por escrito. ¿Por qué pone aquí pueden? Porque ellos pueden elegir ir al juzgado. Si recuerdan los casos de Urdangarín y de la Infanta y tal, son personal de la familia real, personas de la familia real, que tenían que ir a declarar, cada una en su calidad, uno de testigo, el otro de investigado, y eligieron ir al juzgado. Bueno, pues pueden hacerlo por escrito, pero eligieron ir, ¿vale? Ocurriría lo mismo con el resto de personas de la familia real, ¿vale? Más que están en esta categoría, no tienen obligación de ir, pero sí de declarar, o sea, no están exentos de declarar y sí deben, y sí pueden no ir al juzgado, haciéndolo por escrito, ¿vale? Informando por escrito. Aquí se incluye otra nueva categoría y va a depender de si son hechos por razón de su cargo o si son hechos distintos a los que conozcan por razón de su cargo. Bueno, la diferencia va a estar en que en el primer caso, por razón de su cargo, pueden informar por escrito, responden por escrito a las preguntas y lo remiten al órgano judicial, y si son cosas de la vida normal que no es por su cargo, por su condición de todos estos que vamos a ver aquí, pues lo harán, se les tomará declaración en su domicilio o despacho oficiales. Es decir, el órgano judicial se desplaza al despacho o al domicilio de todas estas personalidades. ¿Quiénes son los que pueden hacerlo por escrito o en el domicilio? Depende de lo que sea. Presidente, miembros del gobierno, presidente del Congreso de Diputados y Senados, presidente del Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, fiscal general del Estado y presidentes autonómicos. Esto hay que sabérselo, ¿vale? Por eso digo, este articulito 412, 13 y 14 son más complejos de aprenderse, pero hay que aprendérselo porque la pregunta tipo de esto en los exámenes, en los 3 cuerpos además, es: ¿estará exento de concurrir pero no de declarar el presidente o el presidente de Andalucía, el fiscal general, o por ejemplo nos pone el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife? Uy, pues ya dudamos, ¿vale? Y luego también juegan mucho con esto, si son hechos de los que conocen por su cargo o son cuestiones ajenas a su condición de lo que sea, ¿vale? Entonces aprenderse las posibilidades y tenerlas claras, ¿vale? Bueno, no solo a los que sean actuales, presidente y miembros de todas estas personalidades, sino los que hubiesen desempeñado estos cargos, ¿vale? También están exentos de ir, pero no de declarar, y solo se les admite hacerlo por escrito, los hechos que hayan tenido por razón de su cargo. Igual que a esta gente, a los primeros actuales, a los que hubieran desempeñado los cargos. Bueno, el punto quinto nos añade a otros en los que decimos que siguen exentos de concurrir, no de declarar, y pueden hacerlo en su despacho o en la sede del órgano del que sean miembros. Aquí ya nos añade no solo a los presidentes, que serían los principales, sino al resto de diputados, magistrados del Constitucional vocales, en fin, una serie de personalidades que completan estos mismos órganos. Si ustedes se fijan, va completando al resto. Ellos tendrán que hacerlo en su despacho oficial o en la sede del órgano. Con lo cual la tele se enterará que el juez fue al sitio, pero no lo vieron, ¿vale? Ese sería traducido. Y si se trata de cosas, el punto 6, si se trata de declaraciones en el ámbito al que estén limitados, por ejemplo, consejeros de una consejería del gobierno de Canarias o cabildo insular, por ejemplo, que está limitado a un territorio, solamente se les aplica esta posibilidad, es decir, que no vayan al juzgado y que lo hagan por escrito en el órgano o en el domicilio. Solo se les aplica a su ámbito, es decir, a declaraciones que se tuvieran que realizar en Tenerife, si hablamos del Cabildo de Tenerife, o si habláramos de consejeros del gobierno, por ejemplo, de Canarias, a nivel de Tribunal Superior de Justicia. Lo que supere, si fuera una cuestión de Audiencia Nacional o de Tribunal Supremo, esos consejeros no estarían en este caso, por ejemplo, gobierno de las comunidades autónomas,
sino que tendrían que personarse en el correspondiente tribunal, la audiencia, la sala segunda del Supremo, lo que fuera, ¿vale? No sé si se ha entendido esta última excepción. A quienes salvamos, que sí que tienen se pueden acoger a esa exención de concurrir, son los presidentes solamente. Presidente de la comunidad. Esta parte, perdona, Fran, esta parte del articulado la nombramos aquí, pero esta parte está integrada en el tema 20. Sí, correcto, en penal, en el sumario. Sí. ¿Sabes? Esto es un poco a título de información, pero este articulado del 400... Del 11 hasta el 14, 15 y 16. Del 11 al 14, 16, 17, sí. Hasta el 20... Sí, eso lo volveremos. En el tema 20 también. Sí, lo volveremos a ver. Se los digo porque si no se ven preguntas tipo test en el tema 28 respecto a esto que estamos viendo ahora, las van a ver en el tema 20. O sea, no se preocupen. En el tema 20 van a volver a repasar todo esto. Sí. Lo repetimos si quieren, esto solo lo estamos viendo dentro de cada procedimiento porque afecta de alguna manera a los actos de comunicación entre las partes, ¿vale? Solamente eso. Es importante verlo porque son preguntas que nos pueden caer de una manera o de otra. Nos pueden preguntar de la citación del presidente del gobierno y nos pillan por ahí, ¿vale? Ya cuando lo tengamos que ver, lo veremos de una forma más light. Miren, si alguna de estas personalidades se resiste, aquí se lo ponen, o no quieren declarar, lo mismo que pasaba con testigos y peritos, la consecuencia no va a ser la multa ni procesarles por un delito, no. Aquí se cambia y a esta gente se le pone algo más leve. A estas personalidades lo que hacemos es comunicárselo al Ministerio Fiscal a los efectos que procedan. Normalmente esto ni siquiera equivale a deducir testimonio, sino simplemente lo pongo en conocimiento. Se pone en conocimiento el fiscal de que el consejero no se ha presentado o que se ha presentado y no ha querido declarar. Bueno, ya queda en manos del Ministerio Fiscal, con sus instrucciones, el procesar o no procesar a la persona, o iniciar una investigación o no, ¿vale? Y luego, si se trata de los agentes diplomáticos o miembros de las oficinas consulares, también se va a comunicar, pero al Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque aquí utilizamos la vía diplomática. Hablarán unos con otros, del país que sea, a ver si, oye, pues mira a ver este agregado que no ha venido a tomar declaración y sí que tenía obligación por el tratado, vaya usted a saber, ¿no? Bueno, el ministerio ya lo comunicará y dirá qué resolución se tiene que tomar al respecto. Bueno, por último, a los agentes diplomáticos, al personal y a sus familiares de este artículo que vimos y a los miembros de oficinas consulares se les invitará a prestar declaración por escrito. Se les invitará. Fíjense cómo hemos rebajado el tono, ¿verdad? No se les cita, no se les requiere, sino que el acto de comunicación es invitarles a declarar. Y para ello vamos a utilizar la vía diplomática. Si usted quiere declarar, si no quiere estar exento de hacerlo o hacerlo por escrito, lo que sea, le invito a que lo haga por escrito. Le mando al Ministerio de Justicia para que a través del de Asuntos Exteriores le realicen ese interrogatorio en el sillón de su oficina con toda comodidad y por vía diplomática. Fíjense cómo se suaviza un poco para que no haya ningún problema. Vale. Y 416, que yo creo que es el último articulito que nos vamos a ver, que es bastante importante en penal. Miren, nos habla el artículo 416 de una dispensa de declarar. Por lo tanto, vamos a citar a la persona como testigo y vamos a hacerla venir el día que sea. Y le vamos a explicar la dispensa de declarar, es decir, un derecho a no prestar declaración. Usted ha venido porque está citado como testigo, pero le explico que el 416 le permite no prestar declaración contra alguna de las personas que vamos a ver aquí. Bien, esta dispensa de declarar le hemos puesto aquí que ha sido modificada recientemente por la Ley 8/2021, específicamente en el párrafo primero, en el punto primero. ¿Por qué? La Ley 8/21 introduce un montón de normas sobre la protección a la infancia, sobre el tratamiento de determinados delitos y modifica bastante también la otra, está la ley orgánica y la ley, pues la otra modifica todo el trámite de la tutela, haciéndola modificar y dejándola prácticamente como residual las tutelas, cambiándola por por un establecimiento de ayudas o de apoyos
para que la persona con una discapacidad pueda realizar su capacidad jurídica entera. Viene a ser así. Se sustituye esa tutela para que la persona tenga plena capacidad con los apoyos necesarios. Bueno, pues esas leyes afectan a esta dispensa de declarar, incluyendo pues varios supuestos en los que sí se va a hacer declarar a la persona, ¿vale? Ahora los vemos. ¿Cuándo podemos acogernos a esa dispensa? Es decir, no declarar en contra de mi familiar directo, casi siempre es así. Pues bien, lo podrán hacer los parientes de la persona procesada en las líneas directas, tanto ascendiente como descendiente, es decir, el padre al hijo, el hijo al padre, el hijo al abuelo, todas esas, ¿vale? En esa línea directa, ¿vale? Que es la línea de parientes que se llama así en derecho civil, directa. Ascendiente, hacia arriba, hacia mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, etcétera, y descendiente, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto. ¿Se entiende este concepto, no? Vale. Tampoco tendrá la obligación el cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, ¿no? Es decir, las parejas de hecho actualmente, pero registradas, no decir yo soy novio, novia o yo me veo los fines de semana, ¿vale? Cónyuge o relación análoga a la matrimonial. Los hermanos consanguíneos uterinos y la línea colateral, es decir, la de mi tío, mi sobrino o hacia arriba el hermano de mi abuelo, etcétera, etcétera, esa línea colateral hasta el segundo grado. Hay una forma de calcularlo que no lo vamos a ver aquí, sino en civil cuando lo veamos, para viajar desde la persona que es procesada hasta la persona que tiene que prestar declaración, para calcular siempre ese segundo grado. El truco, ya lo explicaremos en civil, no lo voy a decir aquí ahora, está en subir hasta el tronco común, es decir, subir hasta el familiar común que me hace cambiar de línea. Si yo tengo que ver qué grado tengo yo con mi primo, pues tendré que subir de mi persona hasta mis padres un grado, saltar de mi padre a mi tío, que es el padre de mi primo, ¿verdad? Segundo grado. Y luego bajar hasta mi primo, tercer grado. Luego yo contra mi primo tengo que decir la verdad, no estoy exento. ¿Se entendió? Bueno, lo veremos esto en civil cuando nos toque y veremos un poco cómo se establece esto de los grados y todo eso. Bueno, en estos casos, cuando llegue el testigo al juzgado a declarar o a juicio o a lo que sea, se le va a percibir de que no tiene la obligación de declarar contra él, pero que puede manifestar lo que quiera. Muchas veces o no se llevan bien o la persona quiere cumplir con la ley y decir la verdad. Oye, mi hermano le pegó a fulanito, pero es que, oye, yo lo vi y las cosas como son, ¿vale? Muchas veces es así, o no tengo relación con mi tío, que sí lo abarcaría, o con mi abuelo o lo que sea, y es verdad que cometió ese delito, yo voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad porque es mi obligación. Entonces, ¿usted quiere declarar? Sí. Sepa que tiene la dispensa, vale, pero no. Padre contra hijo, no, mira, pues no quiero ir contra mi hijo, aunque me causó daños en la puerta, me rompió todo esto, pues por muchas veces ocurre, porque es toxicómano y vino a robarme el televisor. Pero, ¿qué le vamos a hacer? A ver si va a tratamiento, no quiero prestar declaración contra él, ¿vale? Pues bueno, muchas veces ocurre. Si declara, tendrá que decir la verdad y ya está. Pregunta que nos pueden poner que nos va a hacer fallar, salvo que ustedes se acuerden. Dice aquí, sobre todo interinos e interinas de los juzgados del mundo, el juez instructor advertirá al testigo, pero es que el mismo artículo nos dice, el letrado de la administración consignará la contestación. O sea que lo que nunca hacemos en los juzgados, ¿verdad? No sé si hay algunos por ahí de penal. En el juzgado, ¿qué hacemos? El modelo de declaración, acta de testigo, y pinchamos en la dispensa que viene ya redactada. Se corta y se pega directamente. Y nos pone simplemente, por su señoría se advierte al testigo, tal y tal y tal y tal, manifiesta que. Ese manifiesta que nosotros vemos en la plantilla, según la ley 416, lo está haciendo el letrado de la administración. No lo está haciendo el juez. El letrado de la administración debería, en un acta aparte diseñada para la dispensa, dejar constancia que una vez que se le ha advertido por el juez, manifiesta que no sé qué, cosa que nunca hacemos, ¿vale? Pero por si acaso nos lo pusieran en la pregunta, el letrado es el que consigna la contestación que diera. Normalmente te dicen, pues eso, que se acoge a la dispensa y no desea declarar contra su hijo, o que queda enterado del contenido de la dispensa y que sí quiere declarar. Y ya está, ¿vale? Y aquí vienen las modificaciones, que es lo que vamos a terminar de ver hoy.
cuando, aunque se den los casos en las personas, es decir, que sea familiar en alguno de estos supuestos, le vamos a tomar declaración obligatoriamente. Eso es lo que ha cambiado ahora. No se aplicará la dispensa en los siguientes casos: cuando el que tiene que testificar sea a la vez el representante legal o guarda de hecho del menor de edad o discapacitado. Yo sigo hablando de discapacidad, pero este término ha ido cambiando siempre con la idea de igualar a las personas, de no discriminación, no ofender. Bueno, cada vez le dan un nombre pues más largo, que se entiende que es menos ofensivo, menos discriminatorio, pero en mi opinión lo va complicando cada vez más. Ahora hablamos de personas con la capacidad, en un principio hablamos de personas con la capacidad modificada y ahora se está hablando de personas con discapacidad necesitada de especial protección. Vale, aquí es donde entra ese concepto de la ley 821 de que las personas con discapacidades tienen capacidad jurídica completa o que se puede completar. O sea, no tienen una discapacidad, sino una capacidad que necesita apoyo. Es un cambio de concepto. Pero bueno, para mi gusto, pues deja bastante que desear la regulación nueva, muy a pesar de las personas que la sufren, que les va a causar más problemas que beneficios. Pero bueno, caso por caso también habrá casos en los que los venga bien. Ahora hablamos de lo mismo. Se trata de esas personas que tienen alguna discapacidad física o cognitiva o mental que les hace necesario de lo que antes era un tutor, pues ahora de algún representante legal, una guarda de hecho o un establecimiento de medidas, ¿vale? No complicarse mucho con eso. Tampoco vamos a aplicar la dispensa cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad, pero la víctima sea menor de edad o también discapacitado. Ahí tampoco se le puede conceder la dispensa, porque estamos hablando de un delito grave, el testigo es mayor de edad, pero la víctima es menor de edad. Usted tiene que declarar, aunque sea su tío, su padre o lo que sea, ¿vale? Muchas veces este caso ocurre, lamentablemente, cuando la persona procesada es, supongamos, el padre o el tío y el testigo es el familiar del tío y el delito que estamos investigando es un abuso sexual a menores. Ahí se produce el choque entre no quiero perjudicar a mi familiar, no quiero nada, pero estamos hablando de un delito grave contra menor de edad o discapacitado. En ese caso tiene que prestar declaración, no le abarca la dispensa. Estas no han sido cambiadas cuando, por razón de la edad o discapacidad, el testigo no entienda lo que se le está explicando. Bueno, si la persona que tiene que testificar no entiende lo que se le está explicando respecto de la dispensa, tendremos que ayudarnos del forense, normalmente, o de algún psiquiatra o psicólogo de la Dirección General o del Ministerio de Justicia para que, con las pruebas que sean o mediante el soporte que sea, se le haga entender lo que significa la dispensa. ¿Vale? Y luego el juez resolverá. Oirá previamente a la persona, simplemente para entender si esa persona es capaz de comprender la dispensa o no, y luego resolverá. Bueno, en el cuarto, cuando el testigo esté o haya estado personado en el mismo procedimiento como acusación particular, obvio, ahí tiene que declarar como testigo porque es que él estaba persiguiendo antes que se castigue a la persona. Luego conoce el asunto, tiene interés en la causa, se le debe recibir como testigo, ¿vale? Declaración. Y por último, si el testigo ya declaró en algún momento en el procedimiento, se le informa nuevamente o se le recibe otra declaración o se le recibe declaración en el juicio, cuando ya declaró en instrucción, no puede acogerse ahora al derecho porque ya se le informó en su momento. Usted, una vez que estuvo informado, dijo que sí que quería declarar. Ahora no puede echarse para atrás, ¿vale? Es el ejemplo de echarse para atrás. Bueno, y terminamos por aquí. Otras personas que no están obligadas o que también les sirve esta dispensa de declarar vienen a ser las que tienen en el procedimiento el llamado secreto profesional. El abogado del procesado va a ser uno que no tiene obligación de declarar como testigo, obviamente, de todos los hechos de su defendido. Es que es obvio, me está confiando que él mató a la persona o que él cometió el delito precisamente para explicarme cómo pasaron todo, para que le pueda defender bien. ¿Cómo vamos a citar al abogado como testigo? Eso es imposible, ¿vale? Bueno, recuerden en este punto, si quieren, el famoso caso de las escuchas del juez Baltasar Garzón, que tuvo toda esa polémica y recientemente ha habido ahí una resolución, que si sí, que si no.
no se puede utilizar unas escuchas abarcadas por el secreto profesional, donde el investigado está quizás explicando un montón de cosas que le pueden afectar y le podrían condenar incluso, para meterlas vía testifical en un procedimiento. Eso no, o vía, en este caso, documental, no puede ser. Está amparado por el secreto profesional. Bien, este es un caso en el que a uno le afecte y a otro no, varios procesados, y los traductores e intérpretes lo mismo, cuando ellos actúan y la persona que no conoce el castellano le confía secretos o le confía determinada información, pues esa no se le puede sacar al traductor o intérprete vía testifical. No, no puede ser. Conversaciones y comunicaciones con el imputado, procesado y acusado quedan bajo el secreto profesional. ¿Ok? Bueno. El resto de articulitos del sumario. Bueno, por último, sí, los curas, ¿vale? Vamos a no olvidarnos de los eclesiásticos y ministerios de cultos disidentes. También les abarca el secreto de confesión en este caso, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, secreto de confesión. Sería para entenderlo, la parte más vulgar o más fácil de decir. Tampoco se les puede traer como testigos, se les traerá, pero dirán que se agarran a la dispensa del 417 para no hacerlo. Funcionarios públicos que tengan secreto profesional por razón del cargo, o la llamada obediencia debida, cuando hablamos de, sobre todo en militares, es donde se mantiene o algo así. Por último, el cajón desastre de incapacitados, el juez decidirá también esto, ayudándose del forense o los peritos que fueran necesarios. 418 lo veremos en penal, porque tampoco nos vamos a meter mucho más. Está preguntando Ángeles, ¿son distintas capacidades? No. ¿Cómo distintas capacidades? Y el 419 es la norma general: cuando la persona está físicamente impedida, el juez puede acordar ir al domicilio, ¿vale? Así que no hay más problema. De este interrogatorio, una vez que se haga, se levanta un acta. Va el juez, el secretario, y si hace falta un funcionario de apoyo, va a tirar las partes y se realizará el interrogatorio. Hasta aquí nos vamos a quedar. Nos quedan 6 o 7 articulitos que los dejamos para el próximo día, para no volvernos muy locos. Y empezamos el tema de civil, ¿vale? Vamos a ver si yo puedo volver acá. Tema de civil. En el próximo día, que ya damos por finiquitado, sí. Bueno, les mandé